Muy buenas tardes, gracias que nos acompaña en una edición más de Política 2.0. El análisis puntual sobre los hechos de coyuntura más importantes en nuestro país y en nuestra entidad. Hoy nuestra propuesta de contenido está basada en la presentación del Plan Estatal de Desarrollo dado a conocer esta mañana por el gobernador Jorge Herrera Caldera. En el documento se delinean las líneas de acción, se trazan los caminos para alcanzar los objetivos estratégicos y mantener a Durango en la dirección del progreso y bueno, del desarrollo sustentable. El otro tema, indudablemente, que es el proceso interno que mantiene la atención en la clase política del Partido Acción Nacional. Los panistas irán el próximo 6 de abril a elecciones para, en una primera instancia, definir la nómina de sus consejeros, los nuevos consejeros, y de ahí tendrá que salir el próximo dirigente del comité directivo estatal. Y de salida hablaremos sobre uno de los hechos que estremecieron a la ciudadanía esta mañana, la desaparición por algunas horas del secretario del Trabajo, Arturo Yáñez Cuéllar. Analizaremos si fue levantón, si fue secuestro o un simple susto. Y bueno, para continuar, me permito saludar a mis compañeros que como cada programa me acompaña. Lourdes López, muy buenas tardes. Don Víctor, buenas tardes. Miguel, público que nos sigue a través de la web. Miguel, buenas tardes. Víctor, buenas tardes, Lulú, a todo nuestro auditorio. Y bien, pues esta mañana el gobernador Jorge Herrera Caldera, como se hace de manera cíclica, poquito antes del 15 de marzo, un día antes que inicie el periodo ordinario de sesiones, cada 15 de marzo de cada 6 años, previo al inicio del periodo ordinario de sesiones del Poder Legislativo, presenta el documento que tiene que ver con sus planes, con su trabajo que desarrollará en los próximos 5 años y medio. Hoy por la mañana estaba viendo el documento que nos mandó a los medios Ismael Hernández Deras, y bueno, entre los objetivos que se perseguían hace 6 años precisamente, era el de dotar a Durango de los instrumentos y de los recursos suficientes para garantizar de una vez por todas el desarrollo económico, que se tradujera en mayores fuentes de empleo, que colocara a Durango en la competencia por los recursos nacionales y extranjeros, porque nos incorporáramos al desarrollo en el renglón de la educación y educación superior y en el área de investigación. Y bueno, esos eran sus principales objetivos, el contar con una infraestructura importante para poder competir en los mercados mundiales. No sé cuál sea la diferencia de lo que proponía Ismael a lo que hoy vivimos, Lulu. Yo creo que sí hay una diferencia interesante, porque si bien es cierto, el actual gobernador Jorge Herrera Caldera reconoce lo que se hizo durante los 6 años de Ismael Hernández Deras en el avance de la infraestructura carretera, sentar las bases para que Durango se pueda convertir en un polo de desarrollo con la supercarretera Durango-Mazatlán, con lo que es el centro logístico y el puerto seco. Y obviamente el avance en el área de la recuperación del empleo, dotando de infraestructura a la entidad con el propósito de traer nuevas empresas. Yo creo que la diferencia es que Ismael era un político, o sea, ajá, él tiene una carrera de político, y Jorge combina más el aspecto de su desarrollo empresarial sobresale esa parte que el ámbito de la política, ajá, como ejercicio, pues, y se ve claramente en el documento
porque aunque sí hay acciones que se van a desarrollar que tienen que ver con el desarrollo en el ámbito de su discurso político, creo que ahí nos quedó a deber un poco el gobernador en su mensaje político. O sea, en las acciones es correcta su posición, pero creo que en el ámbito político, que es lo que probablemente le da vida a todo este asunto, le faltó un poquito más, aunque reconoce que este documento viene del producto de la consulta, de una parte plural donde se tomó en cuenta las opiniones de todos los sectores, pero el mensaje político creo que le faltó, no aparece. Es muy reducido, por un lado, y a mí me gustaría resaltar 4 momentos del documento o dividirlo en 4 partes. La primera, donde el gobernador reconoce los avances que se tuvieron por parte de Ismael Hernández Lleras, no sé si estamos de acuerdo ahí. La segunda parte, ¿cómo es que, qué es lo que se requiere según la visión del gobernador? Son 3 puntos: recuperar la seguridad pública, que es lo que hemos venido aquí analizando, consolidar la infraestructura, crear las condiciones para la inversión y la generación de empleos y mejorar la calidad de vida de los duranguenses. Esos son los 4 aspectos que él quiere recuperar, y luego dice cómo vamos a recuperar. Este sería la tercera parte del documento, que es, él dice que con unidad, visión y actitud, o sea, son los 3 elementos que él pone, y luego desarrolla ya el documento en 12 puntos, y si quieren desglosaríamos los 12 puntos de la propuesta del plan de desarrollo del gobernador. Muy bien, Miguel, y en un primer acercamiento, ¿cuál sería tu punto de vista sobre este evento de hoy por la mañana? Me parece que es de los eventos en cuanto a convocatoria más exitosos en ese espacio, pues, al grado que se convocó a funcionarios estatales, y bueno, ya aquello ya estaba lleno y los fueron regresando, algo que es inédito, es realmente verdad pletórico, ¿no? O sea, ¿no? Así es. La capacidad de movilización sigue siendo fuerte. Así es, o se les pasó la mano, ¿no? Pero bueno, eso dio un marco, a mí me parece un marco importante. A mí me parece que hay una buena noticia, el hecho de que se hable de proyectos que continúen, pues, o sea, deja de lado la teoría de las ocurrencias y de estar inventando cada 6 años cosas nuevas. Tú comentabas hoy del tema de infraestructura, me parece que pues no hay muchos ejes que inventarle, o sea, Durango tiene muy definido su estructura carretera, al menos, ¿verdad?, sus necesidades, y yo creo que Ismael Hernández Lleras dio un avanzón muy, muy importante a los ejes carreteros de los 4 puntos cardinales, ¿no? Es decir, a mí me parece que en el 2016 Durango va a ser un estado comunicado, y de aquellos diagnósticos que hacía en la década de los 80 Juan Ángel Chávez Ramírez sobre el tema de Durango, pues va a desaparecer el rubro ese del rezago, del aislamiento del contexto nacional. A mí me parece que es una buena noticia, porque sin lugar a dudas que eso, vamos a ver si efectivamente esa era la causa del rezago. Entonces, a mí me parece que esa es buena noticia y sigue en la misma línea. Los demás 7 ejes, Víctor, son los mismos que diseñó que el gobernador en su toma de protesta allá en Gómez Palacio. Son los 7 ejes que él marcaba, que daba lectura en su toma de posesión, y yo destacaría mucho la parte del desarrollo humano. Es cierto que el tema duro de las cifras, de los programas, ahí están. Evidentemente que el programa transversal, que va a cruzar todo su plan de estatal de desarrollo, pues es el programa Crecemos, o sea, es el programa Paraguas, ¿no? Así es, eso va a cruzar, pero a mí me llama mucho la atención en el tema de los diagnósticos. Al ver el documento, ya está subido de internet, por cierto, en la línea, pues, Sociedad Unida con la Fuerza de los Valores y de la Familia, pues es un diagnóstico muy actual, y da pie al enfoque que el gobernador está buscando, que es, yo empiezo a ver su sello personal. Pero aparte, a mí me parece que el tema de la transparencia, que es mucho de lo que se le cuestionó a la pasada administración, él toma el toro por los cuernos al hablar de la transparencia concretamente en el tema de la nómina y presupuesto
de la Secretaría de Educación Pública, Sí. que dicho sea de paso es un área que absorbe más del 60% de los 18,000 millones de pesos, es decir, del presupuesto estatal. El tema de educación es una parte importante. Y el tercer elemento que él da a conocer hoy es el tema de la eficiencia gubernamental, el manejo de los recursos, mayor eficacia, y bueno, pues lo aterriza en la desaparición de 3 áreas: transformadora, Secretaría Técnica, y un área que se encargaba del tema de las licitaciones públicas, que tenía que ver ahí el tema turbio, ¿no? de los contratos y todo esto. A mí me parece que en ese sentido, yo coincido con Lulú, no fue un mensaje político. Me parece que esa parte del discurso político hubiera sido interesante ver, sobre todo la concepción bajo la cual va a trabajar Jorge Herrera Caldera. Esa no la queda de ver. Ojalá y el día de mañana, en la presentación o en la entrega de su informe o en un evento posterior, él pueda más o menos definir los ejes o el perfil, pues, de la política, el manejo político y de gobernabilidad del Estado, ¿no? Sí, yo creo que mañana se presenta una nueva coyuntura en donde pueden estar incluso los partidos, los representantes partidistas, para de alguna manera ir evaluando la relación que el mandatario estatal pretende establecer ya a 6 meses de distancia de su toma de posesión con los partidos, ¿no? Porque, bueno, una parte del discurso en su toma de protesta en Gómez Palacio la dedicó a hacerles un llamado al diálogo, a la unidad, y bueno, se ha ido avanzando en eso, porque ya entró Convergencia al diálogo, ya entró el Partido Ya incorporó a todos, Víctor, ya está. a todos, y pero eso se tiene que traducir en leyes, en reforma, pues, de las leyes, con la participación de la oposición. Porque en la reforma política. En la reforma política, pero también en aceptar las agendas de trabajo de los demás partidos, no de seguir imponiendo la agenda del Partido Revolución Institucional. Pero fíjate, ¿no?, que ya hay avances, hay dos hechos, 2 rasgos. El primero, las reformas a los códigos penal y procesal, para darle sustento al nuevo sistema de justicia penal, a la reforma del mes de febrero. Ahí se incluyeron propuestas de Acción Nacional, que también presentó en paralelo iniciativas, pues, y se incorporaron al dictamen final. En el tema de los chocolatos pasa algo similar. O sea, es decir, que como en dos acercamientos en el último mes, la oposición, o sea, el gobernador ha logrado atraer el consenso de la oposición en ese segundo asunto de la creación del padrón de vehículos chocolatos. Ahora el debate ya está pues en la parte superficial, que es el tema de los costos. Digo superficial porque el gobernador aclaró que no iba a ser un proyecto recaudatorio, ¿no? Sí. No sé, Wendy, ¿cómo ve usted la presentación del plan de gobierno esta mañana del gobernador Jorge Herrera Caldera? A mí me llamó la atención porque fue un mensaje muy ejecutivo. Fue un mensaje centrado solamente a algunos puntos de sus ejes que él ya había desdoblado en algunas otras ocasiones, pero se me hace positivo que él iniciara su mensaje reconociendo la realidad que vive Durango. Fue un mensaje no extenso, como que respetando mucho los tiempos de las personas que llegaron puntual. Empezó a la hora que estaba programado. Y empezó puntual. Empezó puntual, terminó muy rápido. Y yo creo que eso siempre se le va a agradecer a un gobernador. Sí, no utilizar el tiempo. Tiene poder de convocatoria, estaban todos los sectores, pero nada más lo que fue el mensaje, no fue nada extenso, pero parte, por ejemplo, la primera parte, a mí se me hace importante destacar que él habla del desafío que tiene Durango, cómo está situado. Inicia en un primer párrafo, después de los saludos, que Durango ocupa el 4º lugar en pobreza patrimonial, ¿verdad? Entonces es el estado que ocupa del norte del país con los salarios más bajos. Y entonces, en base a estas 2 premisas, él ubica el desafío que significa